Estamos para darle inicio a esta sesión espectacular que nos ha programado PPU Legal, nuestro afiliado, para nuestros afiliados aquí en Barranquilla, y de pronto en Cartagena tenemos algunos, de manera que queremos darle la bienvenida a esta sesión del procedimiento tributario aplicable a solicitudes o procedimientos iniciados por la DIAN. Tenemos como invitados especiales a Héctor Ramírez y a Verónica Barone. Pues en esta sesión que tenemos organizada para la mañana de hoy, estamos preparándonos para poder recibir información sobre la normativa en el marco de la emergencia sanitaria, la respuesta a solicitudes o procedimientos iniciados por la DIAN que deben hacer los contribuyentes y la preparación de defensa en vía judicial. Temas muy importantes y relevantes en estos momentos tan críticos en los que estamos pasando y que hay tantos decretos y tantas leyes que tenemos que tener en cuenta. De manera que quiero darle una especial bienvenida a PPU Legal por cedernos este espacio. Héctor, quiero presentarlo, el director de la oficina de PPU Legal en Barranquilla y es el director del área de Derecho Tributario y Comercio Internacional, y Verónica Barone, asociada en el área de Derecho Tributario y Comercio Internacional. Básicamente se ha centrado en asuntos tributarios, aduaneros y de comercio exterior, y ha estado trabajando también como asesora en estos temas en firmas de abogados desde 2010. Así que tenemos una gran experiencia con ellos dos aquí. Y pues Héctor, un placer de verdad tenerte nuevamente con nosotros. Estamos muy contentos de que nos acompañes aquí en Barranquilla y pues estamos todos para poder apoyar. Como saben ustedes, María Fernanda está atrás de cámaras, está atenta a cualquier novedad que se pueda presentar y está grabando ya está grabando Sí. la sesión. Sí. Agradecemos a todos tener los micrófonos en silencio y usar pues las opciones de levantar la mano o hacer el chat o una pregunta. Mafe estará supervisando todo el tema para poder darle respuesta a todo lo que se requiere. Muy bien. Entonces, Vicky, Héctor, buenos días. somos todos tuyos. Muchas gracias, Vicky. Y Verónica, buenos días. Buenos Somos días, todos muchas tuyos. gracias. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio. La idea que tenemos, obviamente, a través de la oficina de Barranquilla de PPU, que lleva 8 años sirviéndole al Departamento del Atlántico y a la oficina y a la ciudad de Barranquilla, queremos llevarles a ustedes algunos datos que son sumamente relevantes en torno a los procedimientos que inicia la administración tributaria y cómo aproximarse, cómo atenderlos adecuadamente. Y creo que el momento es el más propicio de todos, porque coincidencialmente el día de ayer salió la noticia de que Panamá expidió un decreto en el cual incluye a Colombia dentro de la lista de países con los cuales hará un intercambio automático de información tributaria. Y esto es muy importante porque recuerden ustedes que eso va a implicar que con corte al 31 de diciembre del 2019, las autoridades panameñas le van a solicitar información a los bancos y a las oficinas de representación que administran sociedades en Panamá para que les refieran quiénes son los beneficiarios finales de esas cuentas bancarias o de esas estructuras, para que esa información se le envíe a la autoridad tributaria. Obviamente en el marco de la situación de emergencia que sufre todo el mundo, ese plazo para que los bancos cumplan con esa obligación se extendió hasta septiembre de este año. Pero entonces es muy probable que hacia final de este año, principios del próximo año, la autoridad panameña finalmente le entregue la información relacionada con los cuentavientes y los beneficiarios finales que sean residentes fiscales colombianos a la autoridad panameña, y la autoridad panameña se la entregue a su vez a la autoridad colombiana. Luego es muy probable, y esto es bastante pertinente, que la autoridad colombiana, la DIAN,
empiece el próximo año campañas de las cuales vamos a hablar conforme vayamos pasando durante la presentación, en las cuales se invite a los contribuyentes a solucionar algún problema tributario o a presentar una declaración porque tienen información, o ya cuando veamos, esos son simplemente persuasivos, o cuando veamos algo más concreto, un requerimiento especial. Eso lo vamos a abordar más adelante, pero sí es importante que lo tengan en cuenta porque, digamos, todavía existe la posibilidad de que cada persona analice cuál es su situación concreta, si es que tiene alguna estructura en Panamá, y revise si estaba en cumplimiento tributario. Si no estaba en cumplimiento tributario porque no tiene un activo declarado, revise qué debería declarar y por qué valor, y evalúe la posibilidad de acogerse al impuesto de normalización tributaria, que no en todos los casos opera, pero pues es el momento para evaluar qué alternativa se debe tomar. Entonces espero que esta presentación sea de mucha utilidad y digamos la dinámica que tenemos programada con Verónica es dar un contexto de las normas que se han emitido en el marco de la emergencia y después ir aterrizando los distintos procedimientos que hay para después terminar con unas recomendaciones y dar un espacio para preguntas que puedan surgir. Entonces, les agradecemos las preguntas, guardarlas para el final, porque probablemente se van respondiendo a lo largo de la presentación. Bueno, sin más preámbulo, creo que lo primero que queríamos mencionarles es que, como ustedes saben, en el marco de la emergencia sanitaria que tenemos, causada por el COVID-19, es importante, para entender las normas que se han expedido, referirse adecuadamente a cuál es el origen de cada norma. Entonces, en primer lugar, estamos frente a una emergencia sanitaria que declaró el Ministerio de Salud y Protección Social. Esa emergencia sanitaria se expidió el 12 de marzo y hasta ahora tendrá vigencia hasta el 31 de agosto. Sin perjuicio de que la pudieran extender, estamos en el marco de la emergencia sanitaria y muchas de las normas que vamos a referir en materia procesal tienen que ver con esa emergencia sanitaria. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque eso es distinto del estado de emergencia social y ecológica que declaró el presidente de la República mediante un decreto legislativo. Es decir, estamos en un estado de cosas excepcional que le da unas facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley para solventar esa situación de emergencia. Pero son dos situaciones distintas. La emergencia sanitaria está en este momento vigente. El estado de emergencia económica, social y ecológica, que se declara por 30 días, en este momento no está vigente, pero sus normas, las normas que se expidieron con base en ese estado de emergencia, sí siguen surtiendo algunos efectos. Se ha declarado 2 veces para mayor claridad. El 17 de marzo se declaró por primera vez por 30 días y luego se volvió a declarar el 6 de mayo. Dice la Constitución que el presidente puede declararlo hasta por 90 días, es decir, teóricamente podría el presidente volver a declararlo en periodos de 365 días, podría volver a declarar el estado de emergencia por otros 30 días. ¿Qué normas se han expedido en el marco de esa emergencia sanitaria? Como les digo, durante el estado de excepción, el estado de emergencia declarada ecológica y social, el presidente puede expedir normas con fuerza de ley, es decir, puede modificar el estatuto tributario, puede modificar los procedimientos, y lo que ha ocurrido es que la vigencia de algunas de esas normas se ata a la vigencia de la emergencia sanitaria que declaró el Ministerio de Salud. ¿Cuáles normas de esas que se han expedido son relevantes para efectos tributarios? Una muy importante es la suspensión de términos administrativos. A través del decreto 491, que es un decreto expedido en el marco de esas facultades extraordinarias, se estableció que las autoridades administrativas podrán suspender los términos de las actuaciones.
Es decir, el presidente, ¿qué hizo? A través de un decreto con fuerza de ley le entregó a las distintas autoridades de la rama ejecutiva la facultad de determinar si, según el caso concreto, era conveniente que suspendieran los términos de las actuaciones que llevaban a cabo. También estableció que los términos se reanudarán el día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria. Eso era el texto inicial. Eso vino cambiando porque, como ustedes saben, ya lo vamos a explicar con más detalle, muchas de los términos se reanudaron, por ejemplo, el pasado 2 de julio, y eso pues va a tener un efecto que vamos a explicar más adelante. Respecto de las actuaciones ante la rama judicial, hubo una suspensión de términos desde el 16 de marzo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Cuál es el mensaje? Dependiendo de la clase de procedimiento en que nos encontremos, la recomendación es que cada uno revise si el procedimiento se surte ante una autoridad administrativa o si se realiza ya en vía judicial. Y entonces se haga un conteo del término que estaba pendiente para que se venciera la respectiva actuación y el momento en el que se suspendió. Por ejemplo, en materia, aquí están los términos, los acuerdos que se expidieron para efectos de los procesos ante los jueces. Lo que destacamos acá es que la suspensión de términos que se había decretado en marzo se levantó a partir del 1 de julio. Es decir, todas las actuaciones que en marzo tenían un término para presentar, por ejemplo, un recurso, para interponer una apelación, quedaron suspendidas el 16 de marzo, se regularizan a partir del 1 de julio. Es decir, lo que debemos hacer es contar los días que faltaban al momento en que se interrumpió el término y volver a contarlos a partir del 1 de julio, y ese será el nuevo vencimiento, para que lo tengan en cuenta en las actuaciones judiciales. Ya aterrizando en los procedimientos que se adelantaban ante la DIAN, muy concretamente, la primera fecha que hay que tener en la cabeza es el 19 de marzo. A través de la resolución 22 del 18 de marzo, la DIAN ordenó la suspensión de los términos a partir del día siguiente, es decir, del 19 de marzo. ¿Qué ocurrió después? Se suspendieron los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, no corrieron los términos de caducidad o prescripción y se modificaron las actuaciones no sujetas a la suspensión de términos que acabábamos de mencionar. En la resolución 55 del 29 de mayo, se estableció la suspensión, el levantamiento de la suspensión de los términos a partir del 2 de julio. Para ponerlo en términos prácticos, si nosotros teníamos un procedimiento ante la DIAN que tenía 15 días para vencerse al 18 de marzo, desde el 19 de marzo se entiende que se suspende. Esos días que faltaban al 18 de marzo se vuelven a contar a partir del 2 de junio. Es decir, yo me debo parar en el 2 de junio y desde ese día contar los 15 días que me hacían falta. Hubo algunas discusiones sobre cuál era el alcance de esa norma, porque incluso algunas personas sugirieron que la suspensión lo que implicaba es que si el término se vencía entre el 19 de marzo y el 2 de junio, simplemente se pasaba al día hábil siguiente, es decir, al 3 de junio ya debía cumplirse la actuación. Lo que quedó claro es que ese no era el alcance original de la norma, sino simplemente el contribuyente debería contar si su término se vencía pongamos un ejemplo, el 20 de marzo, el 18 de marzo, el 19 de marzo, que fue el día en que se suspendió, se cuentan los días que faltaban y se retoman a partir del 2 de junio. Es decir, el nuevo término en ese caso sí se vencería el 3 de junio. Si el periodo que faltaba, si el término se vencía el 25 de marzo, es decir, faltando 7 días contados a partir del 19 de marzo,
retoma ese conteo desde el 2 de junio, de manera que el 9 de junio se le vencería la actuación. Eso es muy importante porque en este momento todos esos procedimientos que estaban corriendo ante la administración tributaria vuelven a contar esos términos y es posible que algunos estén próximos a vencerse. ¿Qué otras medidas se tomaron en materia de procedimiento tributario durante la emergencia? Destacamos 3 que son bien relevantes. Lo primero es que se hizo una autorización a las fiscalizaciones virtuales debido a las limitaciones de desplazamiento que implicó la cuarentena nacional. ¿En qué consiste? Se autorizó una inspección tributaria virtual, una inspección contable virtual y unas visitas administrativas virtuales. En materia de la fiscalización virtual, ¿qué debemos resaltar? Uno, es un medio de prueba. Es decir, la inspección tributaria virtual se da en el marco de una investigación que realiza la autoridad tributaria para determinar, tiene unos propósitos, que son, uno, la exactitud de las declaraciones. Dos, establecer si los hechos grabables ocurrieron o no. Es decir, si lo que el contribuyente puso en la declaración o efectivamente ocurrió o no, o si alguno de los hechos que le daban derecho a algún beneficio tributario efectivamente ocurrieron o no. Y 3, para verificar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales de los contribuyentes. Es decir, 1, revisar que lo que se puso en la declaración es exacto, que las cifras coinciden. 2, que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron. Y 3, que todas las obligaciones que el contribuyente tenía fueron cumplidas oportunamente. Eso tiene un procedimiento que uno debe verificar y es, me notificaron adecuadamente. Esa notificación se puede efectuar o por correo formal, por el correo que le llega a uno a la casa, o electrónicamente. ¿Qué pasa con la inspección contable virtual? Sigue más o menos las mismas reglas que acabamos de revisar respecto de la inspección tributaria. ¿A quiénes les aplica? A cualquier persona que esté obligada a llevar contabilidad. Entonces, de entrada, cuando a uno le sugieran que le van a hacer una inspección contable virtual, la primera pregunta que se tiene que realizar el contribuyente es, ok, pero de acuerdo con la ley, ¿yo soy obligado a llevar contabilidad? De entrada, todas las entidades, sociedades, fundaciones, etcétera, son obligadas a llevar contabilidad. Lo mismo los comerciantes. Pero no todas las personas naturales están obligadas, solo aquellas que tienen unos parámetros de patrimonio de ingresos y que no son comerciantes. Pues aquellas que no son comerciantes, los comerciantes todos tienen que llevar contabilidad. ¿Qué se busca verificar? Primero, nuevamente, la existencia de los hechos que se denuncian, la exactitud de las declaraciones y que efectivamente hubo un cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué es importante acá? De estas 2 visitas se debe dejar un acta. Es muy importante, como el acta va a reflejar qué fue lo que ocurrió, es muy importante que el contribuyente tome la iniciativa en revisar si efectivamente lo que la autoridad tributaria verificó, lo que preguntó, lo que constató y lo que encontró, quedan depositados en el acta. Si ustedes tienen objeciones al procedimiento, es recomendable que exijan que quede documentado en el acta, porque el acta finalmente va a ser el mecanismo probatorio que en un eventual proceso judicial va a considerar el juez a cargo para verificar no solo qué fue lo que se obtuvo durante la diligencia, sino que la diligencia cumplió con todos los requisitos para garantizar el debido proceso. Porque es muy importante, recuerden que parte de la protección que tiene el contribuyente es el respeto al debido proceso y eso implica que la autoridad tributaria se tiene que ceñir a los estándares que establece la ley para no cometer arbitrariedades. Es decir, en estas, les doy un ejemplo concreto,
en estas inspecciones contables y en estas inspecciones tributarias virtuales, los contribuyentes tienen, por ejemplo, derechos que pueden hacer valer. Uno, a no autoincriminarse. Dos, muy importante, el derecho de secreto profesional. Es decir, si ustedes tienen correos o tienen memorandos con sus abogados respecto de las planeaciones tributarias y por alguna razón durante la fiscalización, durante la visita, la autoridad tiene contacto con esos elementos, ustedes tienen válidamente la posibilidad de decir que eso tiene una protección constitucional especial y oponerse a la revisión y dejarlo constatado en el acta. Por eso es tan importante el acta como mecanismo de prueba. Obviamente ya la dinámica efectiva de estas visitas administrativas virtuales pues va a depender de la coordinación que se haga con el funcionario respectivo. Más adelante les vamos a contar como unos tips para verificar antes y durante de esas visitas. ¿Cuál va a ser las normas relevantes? ¿Qué debe tener uno en cuenta cuando la DIAN se aproxima a hacer esta clase de diligencias? Uno, las notificaciones. Yo debo tener en cuenta cómo me están notificando el respectivo proceso. Y aquí simplemente para actualizarlos, la mayoría de los actos administrativos se pueden notificar hoy en día mediante correo electrónico. Y eso tiene una regulación específica respecto de en qué momento se entiende que ya el acto quedó notificado, porque en la medida en que la administración a través de estas diligencias interrumpe ciertos términos, la ley establece que uno es el momento en que se envía el correo y otro es el momento en el que efectivamente se recibe. Y eso tiene implicaciones distintas. Para la autoridad, la prueba del día en que se envió el correo le sirve para suspender un término en un caso concreto. Para el administrado, la fecha en que efectivamente recibió el correo electrónico le sirve para empezar a contar el término que tiene para responder. ¿Qué es importante acá? La dirección de notificación a través de correo electrónico como mecanismo preferente. Este mecanismo aplica también para la UGPP. La dirección procesal, en algunos casos, la ley permite que para casos concretos se disponga de una dirección específica para atender cierto procedimiento. Por ejemplo, en el caso de operaciones aduaneras, aunque la sede de la compañía, la sede principal sea, por ejemplo, Bogotá, si el problema es si la discusión se está dando en Buenaventura por un tema aduanero, se puede disponer que para efectos de ese procedimiento la dirección de notificación sea una distinta de la sede principal. ¿Cuáles son las formas de notificación? De nuevo, hay que revisar si en el caso concreto se cumplen la notificación electrónica, que se entiende, como les decía, realizada en la fecha de envío. Los términos corren transcurridos 5 días desde la fecha de entrega, por eso es importante marcar que no necesariamente ocurren simultáneamente esos dos eventos. ¿Qué pasa cuando no se logra notificar? Entonces procede la notificación por aviso. Existe toda una regulación que es importante, como les decía, que uno la revise en el marco de un proceso, porque una notificación indebidamente realizada podría suponer que la interrupción del término de firmeza, por ejemplo, no se logró oportunamente, y en esa medida, si no se interrumpió el término de firmeza y la actuación quedó mal notificada, es probable que la mejor defensa que uno tenga en el futuro sea decir que esa declaración sobre la cual la autoridad tributaria está pidiendo información ya está en firme y en consecuencia no es susceptible de controversias por parte de la administración. Por eso es tan importante revisar que la cadena de notificaciones esté ajustada con la ley. Importante, la norma de la resolución 38, la resolución 38 del 2020, estableció unos condicionamientos técnicos que básicamente lo que buscan es permitir que
en el futuro, cuando se tenga que demostrar la fecha de envío, las condiciones técnicas permitan verificar que el envío se dio en la fecha que indica la administración. Se supone que esto tendrá una implementación gradual. Posteriormente, la resolución 58 estableció cuáles actos administrativos podrán notificarse a través de correo electrónico. Pero lo relevante acá en últimas es que el mensaje importante en este caso es que el correo electrónico que ustedes hayan registrado en el root, debe ser un correo electrónico al cual todavía tengan acceso y que estén revisando constantemente. Porque hoy en día, más aún con las circunstancias que tenemos en medio de la emergencia por el COVID-19, la DIAN va a preferir, las autoridades locales van a preferir comunicarse con el contribuyente a través de estos correos electrónicos. Y en la medida en que la DIAN tenga la capacidad técnica para probar que el correo electrónico se emitió en determinada fecha, se va a entender debidamente notificada la actuación. Entonces, de nuevo, revisen en los roots que el correo electrónico que está depositado sea el correcto y revisen, mantengan una revisión constante de ese correo electrónico. El siguiente tema del que les queremos hacer algunas anotaciones ya para entrar en materia es cómo actúa la DIAN. Y esto es muy importante porque dentro de la estrategia de defensa uno debe saber interpretar hacia dónde va la DIAN y qué herramienta de las distintas que tiene la autoridad tributaria está escogiendo para empezar una fiscalización. Distinguir los distintos mecanismos que tiene la autoridad le da a uno varias cosas que son muy relevantes. Uno, entender hacia dónde va la administración. Dos, entender cuál es la cancha, cuáles son las reglas de juego que le aplican a la administración en ese caso concreto, para poder saber qué es conveniente y qué no. ¿Qué debería hacer uno? Lo primero, cuando le llegue un acto de la DIAN, un documento de la DIAN, es identificar qué clase de acto es ese. Como les decía, eso es muy importante para entender qué herramientas tiene uno para defenderse, qué busca la autoridad tributaria y cuáles las reglas de juego que se deben seguir. Dos, les vamos a hablar de los aspectos que uno debe revisar y tener en cuenta. Tercero, cuáles son los temas procedimentales que resultan relevantes y finalmente, cómo debe prepararse la respuesta. Cuando a uno le llega una carta de la DIAN, debe saber distinguir entre las distintas modalidades que hay. Aquí escogimos las principales y el 95% de los casos se subsumen en una de estas. La primera es una carta. Es el mecanismo más sencillo y menos vinculante que tiene la administración para dirigirse. A través de una carta pueden pedir información, pueden incluso simplemente enviar un agradecimiento. Eso no sé si ustedes lo vieron, pero el director de la DIAN llamó a muchas personas, un mensaje de voz agradeciéndoles por haber presentado oportunamente su declaración de renta. Esas cartas y esos oficios persuasivos, el oficio persuasivo ya tiene un nombre un poco más pomposo, pero al final es básicamente lo mismo, no tienen un carácter vinculante. Por eso es tan importante identificarlos. El oficio persuasivo, como su nombre lo indica, busca simplemente que la autoridad, que el contribuyente haga algo. A mí me parece peligroso en algunos casos lo que hace la autoridad tributaria. Y digo peligroso porque he visto casos en que la autoridad envía cartas de alguna manera insinuando o dicen, lo invito a que revise porque usted puede que tenga algún error en su declaración, lo invito a que revise y corrija y pague lo que debería hacer. Entonces llegan los clientes y nos preguntan, ¿aquí qué pasó? Y por supuesto recibir una carta de la autoridad diciéndole
señor fulano de tal, estamos en una crisis económica. Sabemos, usted podría tener algún error en su declaración, lo invitamos a que lo corrija y a que pague los impuestos. Por supuesto, el contribuyente, incluso el que tenga la absoluta certeza de que ha hecho todo en orden, pues queda preocupado al recibir una carta de esa índole. La respuesta es, no se preocupen, nosotros tenemos algunas críticas con esa clase de cartas porque efectivamente asustan al contribuyente y digamos lo que buscan es pescar en río revuelto a ver si de esas, si de ese temor que le surge al contribuyente se consigue alguna corrección que suponga un mayor impuesto. Pero el efecto de esas cartas y de esos oficios persuasivos es no vinculante. Es decir, ni siquiera es necesario responderlas, porque no contienen, y ustedes lo pueden ver si aquellas personas que las hayan recibido, no contienen información concreta que la DIAN esté cuestionando. No le dicen al contribuyente, es que mire, me parece que usted tiene unos pasivos que no procedían, sino simplemente le invitan y le sugieren hacer un cambio en su declaración. De nuevo, lean esas, tómenlas con calma, no necesariamente se tienen que responder, depende en el caso concreto de si conviene o no responderlas. Ahora, ese es el primer caso, llamémoslo los actos no vinculantes. El segundo caso, el segundo grupo de actos son los actos preparatorios. Estos ya contienen, uno podría decir que detrás de estos actos, la autoridad tributaria ya tiene alguna información o alguna sospecha y lo que quiere es afinarla y está empezando una investigación. ¿Qué buscan? A través de estos actos la autoridad le pide información al contribuyente. Entonces este ya es un acto mucho más concreto en el que le dice al contribuyente, mire señor, respecto de su declaración de renta del año 2017, me gustaría entender en qué consiste ese intangible que está amortizando. Esos son requerimientos de información. Requerimientos ordinarios, igual. La autoridad tributaria tiene algunas inquietudes respecto de las declaraciones del contribuyente o de la información que ha suministrado. Emplazamientos para corregir o declarar. Este es un tipo de acto mucho más específico en el cual la autoridad le dice al contribuyente, señor contribuyente, en el emplazamiento para declarar, de acuerdo con la información que yo tengo, usted está obligado a declarar, a presentar una declaración, por ejemplo, en materia de ICA en el municipio X, porque usted tuvo un ingreso en este municipio y no lo ha hecho. Lo emplazo, es decir, por favor venga acá y proceda a declarar. O lo emplazo para corregir. Señor contribuyente, yo tengo una información según la cual usted tuvo más ingresos de los que me está consignando. Recuerden que el cruce de base de datos de información que tienen las autoridades tributarias, no solo la DIAN, sino las autoridades locales, es bastante amplio. Entonces, el origen de un emplazamiento para corregir puede ser un cruce de información. Señor contribuyente, por favor venga acá y corrija su declaración porque, de acuerdo con la información que yo tengo más ingresos de los que usted ha declarado. Tercero, un pliego de cargos. Este es incluso más concreto porque aquí ya me identifican o me individualizan los cuestionamientos concretos que tiene la autoridad tributaria. Eso es importantísimo porque, si ustedes se fijan, aquellos actos que son preparatorios, que catalogamos como preparatorios, tienen un componente, un componente común, y es que le transmiten información al contribuyente de cuál es el origen del cuestionamiento de la autoridad. Y eso es muy importante porque le permiten al contribuyente ejercer el derecho de defensa. Autos de inspección tributaria, esto es típicamente procedimental, le avisan al contribuyente que la DIAN va a visitarlo, y ya los requerimientos especiales, que esos tienen una regulación incluso más específica porque son muy importantes procesalmente, porque cumplen una función y es que interrumpen la firmeza o el término de prescripción que tiene la autoridad para objetar las declaraciones. Es decir, recuerden que como principio
universal en derecho, todas las actuaciones, todas las situaciones jurídicas tienen un plazo, se vencen en algún punto. Tienen que quedar en firme en algún momento. Eso pasa con las declaraciones tributarias, tienen un término vencido del cual son intocables, y el requerimiento especial es el mecanismo que tiene la autoridad para interrumpir ese término de firmeza. Finalmente ya vienen los que son típicamente actos administrativos, que son las liquidaciones oficiales y las resoluciones, resolución-sanción por ejemplo, en los que la autoridad toma una decisión. En estos actos preparatorios simplemente está preparando un procedimiento. En los actos administrativos toma una decisión. A mí, contribuyente, después de hacer todo la investigación. a mí, ¿Okay? hazme un favorcito, porfa. Es que está en silencio esta vaina. Pues. Perdón, bueno, retomo. Estaba diciendo que los actos administrativos finalmente dan manifiestan la voluntad de la autoridad y en esa medida concluyen un procedimiento y son sumamente relevantes porque me dicen, señor contribuyente, después de hacer la verificación, nos parece que usted tiene mal esta declaración y esta es la conclusión de la autoridad. Esos son los actos que son susceptibles de llevarse ante la autoridad judicial. Es decir, estos son los actos demandables porque culminan un procedimiento. Básicamente aquí está el resumen de lo que acabamos de decir. El hecho de recibirlos no implica que exista una investigación. En muchos casos no requieren respuesta respecto de las cartas y los oficios persuasivos. Estos son los actos preparatorios. Hay una investigación. No atender estos requerimientos de actos preparatorios puede llevar la imposición de una sanción. Es decir, estos sí hay que responderlos y hay que mirar de qué manera se responden. Y obviamente los actos administrativos, como les decía, tienen una decisión tomada por la autoridad y son susceptibles de recursos y de impugnación en vía judicial. Aspectos a revisar y a tener en cuenta. En este punto le doy la palabra a Verónica para que continúe. Gracias, Héctor. Voy a compartir. No sé si ya están viendo la presentación. Sí, se está viendo, pero no está en modo pantalla completa. Dame un segundo, creo que aquí ya. Listo, ya la estamos viendo completa. Perfecto. Buenos días. Entonces, como les comentaba Héctor, la idea cuando la DIAN se aproxima a los contribuyentes o emite una comunicación o un acto es tener en cuenta o identificar qué tenemos que revisar y qué aspectos son relevantes cuando ocurre esa aproximación o recibimos una comunicación, documento, acto por parte de la administración tributaria. Aquí más o menos le listamos algunos aspectos que nos parecen relevantes. Lo primero es verificar la autenticidad de ese documento que expide la administración, verificar si es auténtico. Lo segundo es verificar la competencia del funcionario que lo expide. Las normas tributarias procedimentales establecen expresamente qué puede hacer cada funcionario.
y por lo tanto es posible que si el documento no es expedido por quien tiene la competencia, pues el procedimiento que intenta iniciar la administración en realidad no está surtiendo su efecto. Lo tercero que sugerimos identificar, y ahora vamos a entrar como en detalle en cada uno de estos aspectos, es el periodo al que se refiere la obligación. El periodo al que se refiere el documento que expide la autoridad tributaria. Cuarto tema importante, la presunción de veracidad sobre las declaraciones tributarias. La información que se consigna en una declaración tiene presunción de veracidad y por lo tanto para llegar para llegar a su modificación es necesario desvirtuar esos aspectos consignados en la declaración. Y el quinto punto es el de la firmeza. Que tengamos en cuenta que cuando la DIAN se aproxima a los contribuyentes, se tiene que aproximar sobre una obligación en particular que está atada a unos términos seguramente de firmeza y por lo tanto hay que verificar si en realidad la autoridad está en tiempo de iniciar ese procedimiento. Entonces, en relación con la autenticidad del documento, queríamos contarles que hay en la página de la DIAN hay un espacio dispuesto para los contribuyentes para que verifiquen la autenticidad de esos documentos que reciben. Entonces, creemos que este es el primer paso. Y ahora, mucho más cuando se reciben correos falsos y demás, pues vale la pena siempre confirmar que el documento es auténtico. Lo que les contaba, la competencia del funcionario. Por ejemplo, aquí les traemos tres ejemplos en materia de competencia. El jefe de la unidad de fiscalización es el único que puede expedir requerimientos especiales, pliegos y traslados de cargos, emplazamientos para corregir y para declarar. Entonces, importante cuando recibamos un documento de esta naturaleza, lo primero que hay que verificar para entender si el procedimiento se inició en curso es si quien lo expide tiene competencia. Por ejemplo, los funcionarios de esta misma unidad, de la unidad de fiscalización, son los que pueden realizar esas visitas, investigaciones, verificaciones y demás. Y por eso, digamos, uno normalmente recibe un auto comisorio. Y es precisamente en ese auto en el que se establece o se señala quiénes son los funcionarios que pueden realizar esas actividades de visitas, investigaciones y demás. En relación con la ampliación al requerimiento especial, como ustedes saben, la DIAN tiene la facultad de ampliar ese requerimiento inicialmente expedido, pero eso no lo puede hacer el mismo funcionario. Aquí, en la ampliación, le compete al jefe de la unidad de liquidación poder ampliar el requerimiento inicialmente expedido por el jefe de la unidad de fiscalización. Fíjense cómo todo esto es importante para que la DIAN pueda desarrollar exitosamente un proceso de fiscalización. El periodo. Sabemos que hay obligaciones que son anuales, cuatrimestrales, bimestrales y mensuales. Aquí les damos el ejemplo. En periodos anuales vemos que hay obligaciones en renta y patrimonio. Cuatrimestralmente vemos que hay obligaciones de impuestos sobre las ventas. Bimestralmente también IVA y mensualmente retenciones en la fuente. Importante identificar cuál es el periodo y cuál es la obligación a la que se refiere el documento que emite la administración tributaria. Lo que les contaba al principio, la presunción de veracidad que tienen los hechos que se consignan en las declaraciones tributarias. Es decir, son verdaderos hasta que en el curso del procedimiento se desvirtúen o se demuestre lo contrario. Y esto es importante porque la administración tiene que realizar sus actividades, su despliegue probatorio para poder desvirtuar que los hechos que consignó el contribuyente en su declaración, pues en realidad no son veraces. Cuando les comentaba que es importante verificar el periodo y la obligación, lo hacía principalmente por el tema de la firmeza de las declaraciones. Puede ocurrir que la administración se aproxime al contribuyente sobre una declaración que ya está en firme. Y por eso es importante confirmar, por ejemplo, que en este momento una declaración del 2014, bajo la regla general de firmeza, debería estar cerrada. Esa seguía otros términos que luego fueron posteriormente modificados, pero es importante saber cuándo en realidad estamos ante una declaración que puede ser cuestionada. Y por eso quisimos resaltarles acá
algunos eventos de firmeza. El término general, como ustedes saben, hoy es de 3 años, pasó de 2 a 3 años desde la fecha de vencimiento de la obligación de declarar. Tenemos un beneficio de auditoría que introdujo la ley 2010 por 6 meses o por 12 meses, dependiendo del incremento neto que se presenta en el impuesto de renta del contribuyente. Las declaraciones que liquidan pérdidas, aquí hubo muchas discusiones sobre cuál era la firmeza, porque la ley decía que era de 12 años en la medida en que remitía al término que tenía el contribuyente para compensarlas, pero posteriormente la ley 2010 pues aclara que las declaraciones que determinen o compensen pérdidas tienen un término de firmeza de 5 años. En materia de precios de transferencia, esto es un tema digamos, relativamente nuevo, y es que las declaraciones de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia, esa firmeza es de 6 años. Y en IVA y retención en la fuente siguen la suerte o la firmeza de la declaración de renta, pero no aplica el beneficio de auditoría de la ley 2010. Es decir, si logramos tener beneficio de auditoría para la declaración de renta del periodo gravable 2020, por ejemplo, las declaraciones de IVA y de retención del periodo 2020 no siguen esa firmeza especial que se reconocen en aplicación del beneficio de auditoría, sino las reglas generales de la firmeza de la declaración de renta. Importante entonces estos temas para entender cuándo la autoridad está en tiempo para cuestionar una declaración. En materia procedimental quisimos hacer énfasis en 2 tipos de procedimientos. El primero es la inexactitud de una declaración. Cuando la autoridad tributaria considera que el contribuyente cometió una inexactitud en la determinación de su impuesto a cargo. Entonces, acá les resumimos las etapas más comunes de ese procedimiento. Puede ocurrir que la DIAN emita un emplazamiento para corregir la declaración y el contribuyente tiene un mes para corregirla. En todo caso, no hay sanción si no se cumple con lo dispuesto en ese emplazamiento. Este emplazamiento no es obligatorio por parte de la administración para poder emitir ahora sí el requerimiento especial. Es decir, puede o no llegarnos un emplazamiento para corregir en el marco de un proceso para determinar la inexactitud de una declaración. ¿Qué sí nos tiene que llegar? Un requerimiento especial, debidamente notificado según los medios que les informaba Héctor al inicio de la presentación. Podemos o no presentar respuesta a ese requerimiento especial y eso tiene unas implicaciones en el curso del procedimiento. Pero en un escenario en el que se presente respuesta, hay que tener mucho cuidado, porque puede ocurrir que le hagamos la tarea a la administración de impuestos, digamos, suministrando información que es valiosa para el contribuyente y que en alguna medida puede corregirle la actuación a la administración y por lo tanto se emita una ampliación a ese requerimiento especial con base en esa información preliminar que se entregó en la respuesta al requerimiento, con base en esa información que se entregó en la respuesta al requerimiento especial. Después de la ampliación, la administración expediría, obviamente acá también pues, se puede presentar respuesta y demás, pero esta primera etapa termina con la liquidación oficial. Y aquí se consigna la decisión de la administración en cuanto a la supuesta inexactitud cometida por el contribuyente en la declaración tributaria. Esta liquidación oficial es susceptible de ser recurrida dentro de los términos dispuestos por las normas tributarias y finalmente la administración expide una resolución en la que puede, bien sea confirmar la liquidación oficial, que es lo que ocurre en el 80% de los casos, si no en más, o definitivamente darle la razón al contribuyente con motivo de los argumentos expuestos en el recurso. Y tengan en cuenta que aquí ocurre lo mismo. Quien resuelve la liquidación oficial y quien resuelve el recurso, pues no es el mismo funcionario dentro del organigrama de la Administración de Impuestos. Esta resolución es la que puede ser demandada en vía judicial por parte del contribuyente. Otro de los procesos que quisimos mencionarles acá es el procedimiento que puede iniciar la DIAN
cuando el contribuyente no ha declarado, existiendo la obligación o a juicio de la administración, existiendo la obligación de declarar. Y hay un tema importante y es que todas estas etapas que les estamos relacionando acá tienen que ocurrir en 5 años. Se vence el término para declarar y la DIAN tiene que emitir un emplazamiento por no declarar. A diferencia del emplazamiento que les mencionaba en el proceso de inexactitud, este sí es obligatorio. La DIAN tiene que emplazar al contribuyente y decirle declare. Si el contribuyente no declara, la DIAN puede expedir esta resolución sanción para imponer la sanción por no declarar. Esa resolución es susceptible de ser recurrida dentro de los términos y requisitos de ley y finalmente la administración expedirá una liquidación de aforo en la que determina si impone la sanción o si acoge los argumentos del contribuyente. Todo esto tiene que ocurrir en 5 años contado desde el vencimiento del término para declarar. Haciendo un poco como de énfasis en, en estas facultades que tiene la DIAN, aquí quisimos como mencionarles el tema sancionatorio. Y es, la administración tributaria está sometida a unos términos de prescripción para poder sancionar a los contribuyentes. No es en cualquier tiempo que puede aproximarse con esta finalidad. Aquí les traemos algunos ejemplos de cuándo prescribe la facultad que tiene la DIAN para imponer sanciones. Por ejemplo, si la sanción se impone en una liquidación oficial, ese término, la prescripción de la facultad sancionatoria, está vinculado al mismo término que tiene la DIAN para expedir esa liquidación oficial, por ejemplo, en el curso de un proceso de inexactitud, que finaliza o digamos que tiene entre sus etapas precisamente esta liquidación oficial y en la que puede imponer la sanción por inexactitud. La sanción en resoluciones independientes. Acá deberá formularse pliego de cargos dentro de los 2 años siguientes a la fecha, a la declaración, a la fecha en la que se presentó la declaración de renta o de ingresos y patrimonio, si es del caso, del periodo en el cual ocurrió la irregularidad sancionable. Y, por ejemplo, la facultad que tiene la DIAN para sancionar a un contribuyente por no declarar es de 5 años, que es la que les mencionábamos en la slide anterior. Otro tema importante y es hasta cuándo qué ocurre con estas actuaciones de la administración, qué efecto tienen sobre la firmeza de la declaración. Héctor les contaba sobre la inspección tributaria. La inspección tributaria suspende el término de firmeza por 3 meses. Quiere decir que una vez finalizado este periodo de 3 meses, se reanuda en el curso del término de firmeza y por lo tanto puede ocurrir que una declaración quede en firme en 3 años y 3 meses, por ejemplo, si se dio inicio a este tipo de inspecciones. Cuando la inspección tributaria la solicita el contribuyente, ahí la suspensión de la firmeza solo dura lo que dure esa inspección solicitada por parte del contribuyente. Si nos expiden un emplazamiento para corregir, también la firmeza queda suspendida durante el término de 1 mes, al cabo del cual se reanudará ese término en cumplimiento de las normas generales. Ahora sí, la interrupción, y es en qué momento se entiende que ese término de firmeza que estaba corriendo en alguna medida en favor del contribuyente denme un segundo, por favor. Ese término, me pegó esta. Entonces, la facultad sancionatoria interrupción de la firmeza. En materia de facultad sancionatoria, si la DIAN emite pliego de cargos, ese término de firmeza ese término en el que prescribe esa facultad se suspende, se interrumpe y por lo tanto debe agotarse ahora sí el procedimiento de la administración y la defensa del contribuyente, pero ya no va a ocurrir un evento en el que el término se reanude. Definitivamente con ese pliego de cargos quedó
interrumpido el término de firmeza o de prescripción de la facultad sancionatoria, en este caso, que tiene la Administración de Impuestos. En materia de información, las normas tributarias o el estatuto tributario dispone que el contribuyente debe conservar información durante un término de 5 años. ¿Qué pasó? La ley 962 del 2005 señaló que este término, esta obligación de conservar información, en realidad está vinculada al término de firmeza de la declaración. Entonces, redujo en alguna medida o ató la obligación de conservar información al término de firmeza de la respectiva declaración a la que se refiere esa información. Entonces, por ejemplo, si recibimos un requerimiento ordinario de información sobre documentos, no sé, de hace 6, 7 años, el contribuyente no está en la obligación ni siquiera de tenerlos, mucho menos de suministrarlos. El cuarto punto de esta sección está relacionado con la preparación de la respuesta, si es que la actuación requiere que el contribuyente presente una respuesta o si el contribuyente quiere de manera voluntaria presentarla. Entonces, lo primero que queríamos contarles acá es que sí hay una obligación de atender requerimientos. Si el contribuyente no contesta un requerimiento de información o de pruebas, proceden sanciones que están expresamente establecidas en las normas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la administración le dice a los contribuyentes, contésteme esto en 4 días, contésteme esto en 5 días, usted tiene 10 días para contestar este requerimiento. Y la ley establece que por lo menos el plazo mínimo para responder cualquier requerimiento o solicitud de información de la Administración de Impuestos es de 15 días calendario. Entonces, no es cierto cuando recibimos ese tipo de requerimientos en los que la administración nos empieza a presionar para que entreguemos la información en un término inferior, porque esta disposición es clara y establece que por lo menos tenemos 15 días calendario para suministrar o atender esos requerimientos de la Administración de Impuestos. Tema importante, derechos de los contribuyentes. Aquí les enunciamos los derechos que tienen los contribuyentes, pero queremos hacer énfasis en 4 de ellos. El acceso a expedientes. Que la DIAN inició un procedimiento y no es que el expediente en este momento no lo tenemos, o tiene que ir a pedirlo, o tiene, no, o se lo suministraremos más adelante. No, el contribuyente tiene derecho a que se le entregue toda la información que reposa en el expediente con base en el cual la autoridad tributaria inició el respectivo procedimiento. Y con base en ese expediente, en alguna medida que ese expediente debería ser la base de la comunicación o del acto que estamos recibiendo. Y el contribuyente tiene derecho a saber de dónde vienen las dudas o los cuestionamientos de la administración y por lo tanto puede exigir que se le entregue el expediente del respectivo procedimiento. Por supuesto, el derecho de defensa, y es precisamente a agotar cada una de las etapas que les estábamos mencionando y a ejercer los respectivos recursos y a presentar los respectivos recursos y demás actuaciones que el contribuyente pueda ejecutar para materializar su derecho de defensa en el curso de un procedimiento que inicie la administración. También tiene derecho a no pagar los impuestos que se están discutiendo con la administración. Si tenemos una discusión por el impuesto de renta, pues no hay que pagar ese impuesto sin perjuicio obviamente del tema de los intereses y demás en caso de una solución no favorable al contribuyente. Pero en principio el contribuyente puede no pagar los impuestos que se están discutiendo con la administración de impuestos. Y otro tema importante es que el contribuyente no tiene que aportar documentos que ya estén en poder de la autoridad o que ya se le hayan suministrado. Entonces empieza la DIAN a requerir información porque tiene un desorden interno y no ha logrado que los documentos pasen de un funcionario a otro en el curso de la fiscalización y se empieza, digamos, a descompletar el expediente y el nuevo funcionario vuelve y pide la misma información o pide información que ellos por alguna otra razón con la que ya contaban. Entonces el contribuyente puede decirle, no, eso ya lo tiene usted, yo no tengo por qué entregarle nuevamente esta información. Entonces, un poco queríamos mencionarles que los contribuyentes tienen derechos que son claros y que se le pueden exigir a la administración en el curso de un procedimiento.
Para preparar la respuesta, lo primero que hay que identificar es, ¿hay o no que dar respuesta? Si no hay que dar respuesta, es mejor, digamos, no presentar ninguna comunicación ni tener ninguna proximidad con la autoridad tributaria. Esa es nuestra sugerencia. En cualquier caso, si se evalúa que o se quiere dar respuesta voluntaria o hay obligación de dar respuesta, queríamos darles como estos tips. La respuesta se tiene que presentar por escrito. No que yo le dije al funcionario por teléfono o que el funcionario me pidió que le enviara esa respuesta a su correo personal porque tenía más capacidad. No, se debe presentar por escrito por los canales debidamente habilitados para comunicarse con la administración. ¿Qué tenemos que remitir o sobre qué tenemos que contestar? Únicamente lo que nos pregunten, únicamente lo que se solicite. No hay que hacerle la tarea a la DIAN y no hay que darle información que pueda ser relevante sobre otros aspectos que de pronto en el momento en el que la DIAN se aproxima no tenemos claro qué puede implicar el hecho de suministrar determinado documento. En esa medida hay que ser muy juicioso y identificar con mucha claridad qué es lo que se tiene que entregar para dar debido cumplimiento al requerimiento de la administración. Una respuesta sintética, clara y asertiva a esos funcionarios que están digamos, que tienen la función o la competencia de recibir las comunicaciones o respuestas de los contribuyentes. Es decir, responder en debida forma implica que tengo que radicar o enviar el documento al funcionario competente según se indica en las normas tributarias y en el documento carta que recibimos. Y pues aquí un tema al final y es lo que les mencionaba. Cualquier información que aporte el contribuyente no solamente se va a utilizar para su debida defensa, sino que también va a ser utilizado por la administración, incluso en contra de las pretensiones o de la defensa del contribuyente. Entonces queríamos presentarle como estos tips de respuesta. Antes de pasar a la última parte de nuestra presentación, que es ya las recomendaciones prácticas y el proceso de análisis que uno debería hacer a la hora de contestar, yo quisiera enfatizar en la misma línea de lo que dijo Verónica en algunos aspectos. Uno, siempre revisen si hubo interrupción del término de firmeza, que como les decía Verónica, es el acto que finalmente detiene ese paso, el efecto de ese paso del tiempo, o si hay una suspensión, si simplemente están en una suspensión. Pero revisar que tal vez la defensa más sencilla es simplemente ese cuestionamiento sobre esa declaración no procede porque esa declaración ya está en firme. Eso es importantísimo. Lo segundo, eso que decía Verónica, de responder únicamente lo solicitado y preguntado es fundamental, porque recuerden que hay uno aquí tiene como varias cosas que considerar. Uno, hay un juego de roles y el proceso está diseñado para que cada uno cumpla un rol. El rol de la autoridad es verificar, constatar, preguntar y armar un caso para poder concluir que el contribuyente cometió alguna imprecisión. El contribuyente tiene, por supuesto, que actuar con lealtad procesal. Hay un principio que es el principio de no autoincriminación. Luego, yo solo estoy obligado a responder en la medida en que la autoridad tributaria lo solicita. Una respuesta sintética, clara y asertiva es fundamental para eso que decía Verónica, no ampliar lo que se está investigando. Eso es súper importante. Y tercero, de todas maneras recuerden que uno siempre tiene el debido proceso del derecho de defensa a que todo sea público y se haga por los canales oficiales. Y todo debe quedar por escrito porque finalmente esos elementos serán los que va a tener en cuenta el juez si el proceso se lleva a la instancia judicial. De acuerdo. El cuarto punto de nuestra presentación es, en alguna medida, condensar toda la información que les hemos dado de cara a una eventual defensa en vía judicial. Si el contribuyente decide que va a demandar en vía judicial la decisión definitiva de la administración, es importante que prepare, digamos, esa defensa y que evalúe la probabilidad de éxito en esta instancia.
acá les mencionamos que si bien la DIAN confirma el 80% de sus decisiones, lo cierto es que en vía judicial normalmente quien resulta exitoso es el contribuyente. Entonces, normalmente ocurre que los contribuyentes demandan las decisiones o los actos administrativos definitivos de la administración para hacer valer su derecho o para que les reconozcan digamos, su declaración en vía judicial o su actuación en vía judicial. Queríamos en este punto identificar aspectos que nos parecen relevantes en el desarrollo de esa defensa. Y lo primero que queremos mencionarles es cuándo empieza esa defensa del contribuyente. ¿Desde qué momento entiendo que estoy preparando esa eventual defensa en caso de que la administración se aproxime? Y es precisamente desde que se define la estrategia de planeación tributaria que se consigna en la declaración de impuestos. Es en ese momento que tenemos que estar claros en cuáles son los documentos, en cuáles son los sustentos, en cuáles son las razones que tiene el contribuyente para haber liquidado su declaración de impuestos en un sentido o en otro. Entonces, desde este punto empezamos o nosotros entendemos que en realidad empieza la defensa del contribuyente. Sí, en efecto, cuando se sienten con su asesor tributario a diseñar la estrategia de planeación tributaria, es muy importante que esa estrategia quede debidamente documentada. Me refiero, no a que quede escrito con el asesor, porque efectivamente eso normalmente queda por escrito, pero ese es un documento sujeto a un privilegio de confidencialidad, porque es un documento de abogado-cliente o de asesor-cliente. A lo que me refiero es que las planeaciones tributarias suelen ir atadas con hitos económicos o comerciales que son relevantes y esos se deben documentar. Por ejemplo, la firma de contratos. Recuerden que en derecho todo lo que uno alegue, todo lo que uno sostenga, lo tiene que poder probar. De nada sirve poder afirmar algo si no se puede probar. Luego, dejar los elementos probatorios de los hechos que son relevantes para la planeación es fundamental. Entonces, si es muy importante que un contrato tenga fecha cierta, se sepa en qué momento se firmó, debería uno ir y hacerlo ante un notario para que quede documentado que se firmó con esta fecha, porque esa fecha puede ser relevante para la planeación tributaria. Ahora, es importante que tengan en cuenta unos conceptos de los cuales voy a hablar muy rápidamente, que son la economía de opción y el abuso tributario. ¿A qué se refiere esto? Hay dos principios que de alguna manera chocan. Uno está obligado a tributar lo que en justicia debe tributar, es decir, a reflejar a que el efecto tributario de sus actuaciones económicas sea el que la ley prevé y no que uno modifique artificialmente sus negocios para tributar menos. Cuando uno modifica artificialmente sus negocios para tener un efecto beneficioso en impuestos, eso se llama abuso tributario. Y hay unos mecanismos que la ley consagró para que cuando se perciba que el contribuyente está haciendo negocios u operaciones que resultan artificiales, con el objeto de bajar su impuesto, la autoridad tributaria tiene unas facultades extraordinarias que pues, son bastante poderosas para reconfigurar. Obviamente eso tiene un procedimiento específico, pero quiero marcar la pauta en que una cosa es el abuso tributario y otra es la economía de opción. Y el término economía de opción se refiere a que, de la misma forma en que la autoridad tiene derecho a que no le tergiversen la realidad para pagar menos impuestos, también es cierto que el contribuyente tiene derecho a diseñar sus negocios de la manera en que le resulte tributariamente más eficiente. Es decir, la ley me dice que yo debo pagar impuestos, pero yo no estoy obligado a escoger la manera en que pago más impuestos, sino solo los impuestos que debo tener. Y les doy un ejemplo práctico para que noten la diferencia. En algún momento la ley colombiana establecía que cuando se pagan dividendos, establecía que las sucursales de sociedades extranjeras no pagaban dividendos, porque básicamente eran la misma entidad.
En Colombia existía una renta exenta para ciertas actividades, como por ejemplo los hoteles. Hoy mantienen algunos beneficios, tenían una renta exenta, entonces el inversionista extranjero podía decidir si llegaba a Colombia a través de una sociedad o a través de una sucursal. Ambas son válidas y ambos mecanismos estaban permitidos por la ley. Si uno escogía venirse con una sucursal, no repartía dividendos, luego la renta exenta se trasladaba sin tributar en Colombia, simplemente porque así lo preveía la ley. Si uno escogía venirse con una sociedad, la sociedad recibía la renta exenta, pero al distribuir el dividendo, ese dividendo resultaba gravado por el artículo 49. En ese caso, en que la ley me da dos opciones igualmente válidas, yo no tengo que escoger aquella que represente más tributación. La gente que escogía irse por la sucursal perfectamente, válidamente podía decir, bueno, si la ley está diseñada para que en ese caso no se pague impuesto. Obviamente ante ese vacío, eso terminó corrigiéndose y la ley tributaria dijo que lo que se repartía desde una sucursal equivalía a un dividendo. Pero a lo que voy es que hay que saber establecer dónde queda esa raya, esa línea entre qué es economía de adopción y qué es abuso tributario. Y una vez uno determine que tiene una estrategia tributaria que es válida, que es sustancial, debe empezar a documentar todo aquello que va a resultar relevante a la hora de tener un proceso con la autoridad tributaria. Y eso tiene que ver con el objetivo de negocios razonable que hay detrás de esa estructura. Lo estoy haciendo no para ahorrar impuestos, sino porque está justificado en que económicamente me sale más rentable funcionar desde una sociedad que está en tal parte, porque me sale mejor hacer un contrato de asociación y no un contrato de servicios. Documentar que efectivamente hay una razón de negocios detrás de todas esas decisiones es fundamental. Y eso no ocurre cuando la DIAN empieza a preguntar, sino mucho tiempo antes cuando yo tomo la decisión. Por eso es tan importante que coincidan los documentos contractuales con los soportes y los registros contables y las declaraciones fiscales. Ese es como el trípode que uno debería armar. Los contratos, la contabilidad y las declaraciones deben ser concordantes y coincidentes. Perfecto. También queríamos contarles que desde hace un par de reformas ya tenemos normas penales en materia tributaria, tanto en materia de omisión de activos como en materia de omisión de ingresos. Entonces queríamos como mencionarlas en esta presentación para que las tuviesen en cuenta, porque por supuesto que una discusión de índole fiscal puede tener una incidencia penal con base en estas normas relativamente recientes. Otro tema que queríamos informarles es, o que tuviesen en cuenta, es precisamente la relevancia de esa primera aproximación de la autoridad tributaria y de la respuesta o actuación que tenga el contribuyente. Todas estas actuaciones o esas aproximaciones de la DIAN y la forma en la que nos aproximemos a esas actuaciones son relevantes a la hora de ir elaborando un expediente o una estrategia de defensa. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que suministramos? ¿Qué fue lo que nos pidió la DIAN? ¿Qué era obligatorio suministrar y qué no? Tener en cuenta la relevancia de esas actuaciones iniciales de cara, digamos, al desarrollo de un procedimiento que eventualmente pueda terminar en vía judicial. Lo que les mencionábamos y la información que aportemos es ese insumo que tiene la DIAN para desarrollar la fiscalización y puede jugar eventualmente en contra del contribuyente, y por eso hay que ser muy puntuales y muy claros en la información que se está remitiendo o en el alcance de la información que se está remitiendo. En relación con los argumentos, pues en algunas ocasiones a manera de estrategia, los contribuyentes pueden reservarse argumentos para la vía judicial. Es decir, lo que les mencionábamos, por ejemplo, para que no se amplíe un requerimiento especial, puede ocurrir que el contribuyente decida no presentar determinados argumentos, sino guardarlos en cierta medida para la vía judicial y no hacerle como el favor a la administración para que pueda complementar su actuación. Importante tener claro que en la vía judicial
no se pueden relacionar nuevos hechos, a pesar de que, como les mencionamos, eventualmente pueden presentarse nuevos argumentos o desarrollarse argumentos inicialmente mencionados en el curso de la discusión administrativa. El principio de correspondencia, y es, tengamos claro que este requerimiento especial o esa ampliación al requerimiento especial limita el marco en el que puede modificarse la declaración de impuestos, es decir, la liquidación privada. De ahí, cuando la administración toma la decisión en la resolución, en un procedimiento de inexactitud de la declaración, esa resolución que se expide para dar cierre al procedimiento está delimitada por lo que se señaló en el requerimiento especial o en su ampliación. A esto se le denomina principio de correspondencia y está expresamente contemplado en las normas del Estatuto Tributario. Entonces es importante saber que al final la DIAN no puede salir con cualquier cosa en su resolución, sino que está limitada a esos aspectos, a esos hechos que se señalaron en el requerimiento especial o en su ampliación. De alguna manera, en ese punto que resalta Verónica, es importantísimo que tengan en cuenta dos cosas. Uno, no le hagan la tarea a la administración tributaria, de nuevo. Aquí hay un juego de roles donde la autoridad es la que tiene que buscar esos elementos que dan lugar a cuestionar una declaración. Entonces, si la autoridad se está refiriendo exclusivamente a unos hechos y para la defensa nuestra no es relevante ampliarlos, incluso uno puede plantearse como estrategia no sustentar su defensa en ese momento en ciertos argumentos o simplemente mencionarlos someramente. ¿Por qué? Porque es que ese acto administrativo de cierre finalmente es el que delimita lo que va a ser objeto de litigio. Delimita la controversia entre la administración y el administrado. Y entonces, ese acto, ese principio de correspondencia, en últimas lo que me está garantizando es que el debido proceso y la legítima defensa van a terminar materializándose en que solo aquello que está mencionado en ese acto administrativo va a ser objeto de discusión. La DIAN no puede sorprenderme, porque iría contra mi derecho a la defensa, con hechos nuevos que no fueron objeto de debate en esa primera etapa. Por eso es tan importante delimitar. Esas es las reglas de juego o la delimitación de la controversia en adelante, y por eso es tan importante ser estratégico en la forma en que uno se aproxima a esta etapa inicial. De acuerdo. En materia probatoria, quisimos traerles acá algunos aspectos probatorios, lo que les mencionaba Héctor al principio, y es el derecho a no autoincriminarse que tienen los contribuyentes. En materia tributaria también hay confesión ficta, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque si la administración de impuestos nos requiere para que señalemos si unos hechos son ciertos o no, y el contribuyente no da respuesta o da respuestas evasivas o contradictorias, se tiene como verdadero el hecho consultado por la administración de impuestos. Obviamente esto tiene, digamos, unos mecanismos para desvirtuar, pero de entrada la confesión ficta y precisamente ese silencio o esa respuesta insuficiente es prueba en contra del contribuyente. Confesión expresa. El contribuyente confiese que determinado hecho es cierto, esa confesión es plena prueba contra el contribuyente, y existen unos mecanismos muy limitados para poder desvirtuar esta prueba que se genera como consecuencia de esa confesión del contribuyente. En materia contable queríamos hacerles énfasis en que la contabilidad llevada en debida forma es prueba a favor del contribuyente. Entonces, importante los asientos de contabilidad, importante que se cumplan con todos estos elementos formales que requiere la contabilidad para poder constituir prueba en favor del contribuyente en el marco de un procedimiento y puntualmente como material probatorio de las decisiones o de los valores consignados en la declaración. Precisamente es un indicio grave
el hecho de que el contribuyente no presente la contabilidad que acredita las cifras consignadas en la declaración. Y importante saber que en materia probatoria se pueden suministrar nuevas pruebas en vía judicial. Es decir, si no se suministraron en la vía o en la sede administrativa, el contribuyente puede eventualmente aportar nuevas pruebas en su defensa en el curso del procedimiento judicial. En esta parte de la presentación, y ya para cerrar, queríamos en alguna medida resumir cómo debe o qué tiene que hacer el contribuyente para valorar su, digamos, su defensa en relación con un cuestionamiento iniciado por la Administración de Impuestos. Supongamos que ya la Administración emite su acto administrativo definitivo y decide confirmar los actos previos y por lo tanto falla en contra del contribuyente. Hay que hacer un diagnóstico para entender si la posición del contribuyente, tanto en materia jurídica como en materia probatoria, en realidad tiene sustento. Y por lo tanto hay probabilidad o digamos hay capacidad de defensa y en esa medida probabilidad de éxito. ¿Para qué sirve este diagnóstico? Precisamente para identificar entre estas dos opciones que tiene el contribuyente, entre demandar y no demandar, cuál es la más aconsejable dependiendo de la probabilidad de éxito que este diagnóstico arroje. Si el contribuyente decide no demandar, pues es importante evaluar los costos de la firmeza del acto administrativo que emite la administración. Ese acto va a quedar en firme y seguramente se habrán liquidado impuestos, sanciones e intereses en contra del contribuyente y por lo tanto hay que evaluar la capacidad de pago de esos costos derivados de la firmeza de ese acto administrativo. Adicionalmente, hay unos efectos colaterales y hay que tener en cuenta que el hecho de que un cuestionamiento sobre una declaración tributaria quede en firme puede eventualmente tener incidencia sobre otras declaraciones en las que se haya, digamos, en las que se haya realizado la misma actuación por parte del contribuyente y demás, y que la administración tenga la capacidad de detectarlo y por esa vía decide cuestionar otras declaraciones que todavía no están en firmes y en la que ese mismo evento que el contribuyente en alguna medida no decidió discutir, pues tiene incidencia o lo que llamamos acá efecto colateral. O la opción de demandar, caso en el cual se sugiere que el contribuyente establezca con sus abogados una estrategia de litigio. ¿Cómo nos vamos a defender frente a los argumentos y a las pruebas que tiene la administración tributaria? Obviamente, este diagnóstico es base de esta estrategia de litigio, porque ahí es cuando uno identifica si las normas y el material probatorio del contribuyente es suficiente para una estrategia de litigio exitosa en el curso de la vía judicial. Y les resumíamos como ese cuadro de estrategia y valoración para definir las actuaciones recomendables del contribuyente. Sí, de alguna manera y para concluir antes de las preguntas, es fundamental que el contribuyente sepa siempre que la ley le otorga un procedimiento para que primero no se sienta intimidado cuando le llegue una carta de la administración tributaria. El contribuyente debe ser consciente de que ese procedimiento está diseñado justamente para garantizarle una adecuada defensa de sus derechos, de manera que puede controvertir, que el procedimiento está diseñado de tal forma que la administración tributaria tiene que ser leal, tiene que darle a conocer al contribuyente cuáles son esas razones que le hacen pensar que ese principio del que hablábamos al principio de la veracidad de las declaraciones tributarias es controvertido. Es decir, como el principio, eso se desprende del principio de buena fe, la asunción de que la declaración que está haciendo la persona es verdadera. La autoridad tributaria tiene que darle a conocer las razones debidamente sustentadas por las cuales considera que esa declaración, que ese principio y esa presunción de veracidad, en el caso concreto se pueden cuestionar. Entonces, es muy relevante que el contribuyente conozca y adecuadamente prepare su estrategia
para medir si en el caso concreto vale la pena hacer una negociación. Muchas veces la autoridad sugiere redúzcase estos costos de manera que el efecto en el impuesto sea este y con eso cerramos el procedimiento. Pero en ese caso uno tiene que medir, como decía Verónica, cuáles son los efectos colaterales si es que se llega a un acuerdo y cómo se documenta ese acuerdo con la administración y uno, para no demandar, porque puede que arreglar un problema tenga un efecto en otra parte. Pero para cerrar, lo importante es que todos estos mecanismos y estos procedimientos están diseñados para garantizarle a las personas una adecuada posibilidad de defensa, de manera que el hecho de que ocurra una visita tributaria no es una tragedia, y en realidad lo que uno puede hacer, lo que debe hacer es prepararse para defenderse adecuadamente. Con eso damos paso a preguntas. No sé si existan preguntas en este caso. Héctor y Verónica, no tenemos preguntas, tenemos un comentario de Elvira Rosa que si es posible le puedan explicar un poco las diapositivas sobre firmezas de las obligaciones tributarias. Claro que sí. Rápidamente, como yo les decía, las firmezas de las declaraciones, las prescripciones, las caducidades obedecen a un mismo principio en derecho, y es que ninguna situación puede quedar indefinidamente susceptible a modificaciones. Entonces, en el caso de los impuestos, digamos, el primer acto que uno tiene cuando se acerca a la administración es una declaración específica que contiene unas afirmaciones respecto de la situación fiscal de determinada persona o entidad. Una vez se presenta esa declaración y ese contenido de la declaración, que se presume cierto, quedará en firme transcurridos 3 años. Es decir, vencidos la administración tributaria tiene por regla general 3 años para controvertir aquello que dijo el contribuyente, y lo puede hacer a través de esos procedimientos que nosotros acabamos de mencionar. Ese es el término general. Desde que se vence el término para presentar determinada declaración, se cuentan 3 años, vencidos los cuales, si no hay las actuaciones que acabamos de mencionarles, se entiende que queda en firme la declaración. Obviamente, si hay una modificación, una corrección de esa declaración, ese término se cuenta a partir del momento en que ocurre esa modificación. Hay unas reglas aún más específicas en materia de beneficio de auditoría, que si uno liquida un impuesto 30% mayor o 20% mayor al que liquidó en el año anterior, eso le da un beneficio de que ese término de firmeza se cierre en un término más corto. Igualmente, en algunos casos ocurre lo contrario, el término se extiende, que es lo que ocurre cuando uno liquida una pérdida. Las declaraciones que se resuelven en una pérdida fiscal tienen un término mayor de firmeza. Lo mismo ocurre con aquellas en que el contribuyente está sujeto a precios de transferencia y hay una remisión en las declaraciones de IVA y retención que siguen la regla de la declaración de renta, pero no se les extiende el beneficio de auditoría. No tenemos más preguntas, Héctor. No sé si quieran hacer algún comentario final ya para cerrar. Bueno, no, básicamente lo que nos parece muy importante es que decirle a las personas que nos escuchan que una carta de la autoridad tributaria no debe intimidar, sino todo lo contrario. Lo que debe uno hacer es entender que la autoridad quiere entablar un procedimiento con el respectivo contribuyente, y lo que uno tiene que hacer es conocer sus derechos para
no permitir que haya de alguna manera algún abuso por la ignorancia del contribuyente, sino que el contribuyente sepa a qué tiene derecho y cómo plantear una adecuada estrategia de litigio. De acuerdo, digamos, la idea de esta presentación es que los contribuyentes o los asistentes sepan que hay un derecho de defensa, que hay unas etapas procesales que se tienen que agotar, que los funcionarios tienen competencias estrictamente asignadas, que hay documentos que ameritan respuesta y hay otros que no, que eventualmente dar respuesta no siempre es lo más aconsejable, que el contribuyente tiene derecho a no responder ciertos actos y que en cualquier caso tiene que tener muy en cuenta cuáles son los términos con los que cuenta dependiendo de la actuación que haya desarrollado la administración. Y en alguna medida la forma en la que queremos como cerrar es identificar, revisar bien los documentos o las comunicaciones que recibimos por parte de la DIAN. Y ese es el primer punto de partida, entender qué es lo que nos llegó y a qué estamos obligados y a partir de eso definir las siguientes actuaciones. Pero muchas veces ocurre que no, este correo lo reviso después y esto tiene mucha más relevancia ahora con las notificaciones electrónicas que ya están prácticamente implementadas. Hay que estar atentos a todo lo que se reciba y entender cuál es la forma en la que tenemos que aproximarnos a responder a esos actos o comunicaciones de la administración de impuestos. Muy importante asesorarse oportunamente y de nuevo, ahora con el tema que se anunció ayer de Panamá, seguramente van a venir muchas de estas cartas y como decía Verónica, identifiquen primero qué clase de comunicación es, si es vinculante o no es vinculante, para saber de qué les están hablando y sobre todo asesórense porque de eso depende que la estrategia funcione y no salga más caro de lo estrictamente necesario. ¿Pueden, por favor, colocar la diapositiva donde aparecen los contactos de ustedes? Sí, porque acá en privado pues me los estaban pidiendo, entonces pues también para que los participantes puedan tomar nota de los correos, cualquier consulta, pues Héctor y Verónica, y Héctor pues que es el director de la oficina en Barranquilla, pues les puede apoyar con cualquier duda. Héctor, Verónica, muchísimas gracias por su tiempo, por apoyarnos como siempre la firma en estas jornadas. Diego, que no sé si todavía está conectado, también gracias por su gestión pues para este webinar. No sé si Diego quiere hacer alguna invitación final. Gracias a ti, Mafe. Próximamente también estaremos haciendo con la Cámara un evento sobre seguros, sobre los temas de comercio exterior, entonces también los invitamos a que nos acompañen en esa ocasión. Muchas gracias. Sí, el 22 de julio. Esta charla queda grabada. Síganos en YouTube, les estaremos enviando, pues, si nos comparten la presentación, se los enviaremos por correo, y cualquier consulta que nos hagan a nosotros directamente, también a ustedes les haremos llegar los contactos de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego. Gracias, igual. Muchas gracias. Papi,